El libro de Enoch es tal vez uno de los relatos judio-cristianos más polémicos de toda la historia. Y hoy en Historias de la Sara les voy a contar exactamente cuál es su contenido y la historia del mismo Enoch. Así que bienvenidos. Bueno, resulta que el libro de Enoch por mucho tiempo fue bastante discutido, bastante citado por muchos expertos, por teólogos, por filósofos. Esto fue hace, o sea, hablando hace muchísimo tiempo, o sea, siglo XVI, XVII, XV, bueno, como toda esta época. Incluso los primeros cristianos también se referían y hacían citas y mencionaban el libro de Enoch de muchas formas en muchos de sus relatos también. Resulta que el libro de Enoch realmente no existía como tal, no existía completo, solo existían este tipo de referencias, este tipo como de citas que habían en otros textos, pero nunca se encontró el libro completo de Enoch. ¿Cierto? No existía, no estaba. Entonces, esto hace que a la larga empiece a perder mucha credibilidad ante el canon religioso de la época. En el siglo XVIII, para ser exactos, esto fue en 1768. Un intelectual erudito, digamos, que era un aficionado religioso, él estaba obsesionado con las antiguas escrituras, estaba obsesionado con estos libros misteriosos y su nombre era James Bruce. Bruce, dentro de su obsesión religiosa por estos textos antiguos, pues decide viajar a Etiopía. Y en Etiopía decide pues empezar a buscar las fuentes del Nilo Azul. Él era una especie de explorador, de visitante, de viajero, de ciudadano del mundo. Entonces él decide ir hasta Etiopía en búsqueda de eso. Sin embargo, al reunirse finalmente con el emperador de Etiopía, pues descubre algo bastante inesperado, ¿cierto? Él es un cristiano bastante devoto y allí descubre que la religión, los cristianos etíopes y los judíos etíopes, pues conservan y tienen como canon el libro de Enoch. Entonces para él es muy emocionante porque él ya era fanático como de estas citas, de este libro perdido, de esta supuesta desaparición de este texto sagrado, estos primeros textos que citaron los primeros cristianos hace tanto tiempo, pues él se da cuenta que el libro existe y que está en Etiopía. Entonces lo que él hace, convence al emperador de que le deje comprar o llevarse tres copias. El emperador le dice, bueno, listo, está bien, hágale, no pasa nada, o sea, vamos a hacer las copias necesarias. Y se las entrega a él, a Bruce. Bruce con eso viaja a Europa después de su tiempo en Etiopía. En Europa le regalaron los libros de Enoch a tres personas. Uno fue entregado al rey de Francia, el otro quedó, o él se lo dio a la biblioteca en Oxford, a una biblioteca en Oxford, y el tercero, o la tercera copia, fue llevada con él hasta Escocia, su tierra natal. Sin embargo, cuando regresó a Europa y llegó pues con los libros de Enoch completos, pues todo el mundo lo recibió con bastante escepticismo porque ellos pensaban que el libro no existía, pensaron que ese señor que se fue a una expedición a África, así de la nada, y apareció con estos libros, con los libros con los que todo el mundo estaba obsesionado por una época raro. Entonces, no lo fue tomado como con mucho aprecio, no lo recibieron bien, y de hecho el libro fue como más bien rechazado por muchísimo tiempo. O sea, esto pasó en 1773, cuando él regresó con los libros a Europa. Porque no fue sino hasta como 2 siglos después, porque eso fue en el siglo XX, que se pudo probar que el libro efectivamente fue escrito o que, bueno, las referencias y todo lo que se había escrito sobre Enoch y lo que ahora hace parte como el libro de Enoch, pues realmente sí fueron escritos en unos siglos antes de Cristo. Con el descubrimiento del manuscrito, de los manuscritos del Mar Muerto, pausa para hacer referencia a Evangelion. Bueno, esto fue Esto fue en 1947. En el hallazgo en estas cuevas, pues encontraron fragmentos del libro de Enoch, no completo, ya sabemos que ya lo teníamos completo, ¿cierto? Gracias al emperador etíope, pero encontraron fragmentos y citas muy específicas del libro de Enoch, prácticamente calcadas del libro que luego se encontró en Etiopía. Y pues esto cambió todo lo que se sentía y lo que se conocía sobre el libro de Enoch, porque confirmó varias cosas. La primera es que confirmó que el texto sí existía siglos antes del nacimiento de Cristo. La segunda demostró que no era una invención medieval etíope, o sea, que realmente los etíopes no se sacaron este evangelio o estos textos de la nada, sino que realmente tiene una raíz. Y también esto nos dio a entender que está ubicado, ese texto está ubicado dentro del judaísmo del Segundo Templo. Y en ese momento, años después de la muerte de Bruce, pues él dejó de ser un cuentero, dejó de ser un charlatán
y se reivindicó completamente con la sociedad y con su nombre, ¿no? O sea, dejó su nombre en claro como un explorador y el que descubrió el libro de Enoch. Pero bueno, ¿quién es Enoch? Cierto, bíblicamente, ese es un personaje de la Biblia, pero es en línea sanguínea, es el séptimo del patriarca después de Adán. Es decir, no es que sea el séptimo en línea, sino que digamos que las familias que vinieron después de Adán se cuentan por patriarcas. Entonces, digamos, el primero sería Adán, el segundo sería Set, y bueno, y ahí, ¿cierto? El séptimo es Enoch. Su padre era Jared, que vivió unos 962 años. Su hijo fue el famosísimo Matusalén, el hombre más longevo en la historia de la Biblia, que se vivió 10 años más que el papá de Enoch, curiosamente, 968 años nomás. Igual, casi un siglo. Y su bisnieto es Noé. Eso es curioso porque en el libro de Enoch, y creo que en la Biblia también, no estoy seguro, el que recibe la profecía sobre el diluvio es Enoch y no Noé como tal. O sea, Noé nace sabiendo, bueno, sabiendo no, él no, su papá, creo que es Lemec, sabe, y todo su abuelo y bisabuelo y su papá saben que Noé nació con el destino ya marcado para ser el salvador del planeta. ¿Por qué? Se preguntaron ustedes. Bueno, Dios decide que Enoch es el que tiene la línea más pura de sangre en ese momento. Ya les voy a contar por qué. Y precisamente porque es ellos o su línea sanguínea quienes deben sobrevivir al diluvio y lo que se viene y al castigo supremo que se viene después. En total, Enoch vivió 365 años. Esto es curioso porque él también se le atribuye, o entre sus libros se le atribuye a él, ser el padre prácticamente el que tradujo el calendario solar que tiene 365 días. Entonces hay una relación ahí como con Enoch, con el calendario solar y como el calendario en general, que ya les voy a contar más adelante también dónde lo descubre y qué es lo que ve cuando lo descubre. Lo que hace único la historia de Enoch es que Enoch salió de la tierra, llegó a los cielos, es lo que se cuenta, conoció a Dios de frente en persona y tuvo una conversación con él y a la larga se convirtió en un aliado de Dios, siendo Enoch, digamos, el favorito de Dios. Un dato curioso, Lamec es el papá de Noé. Cuando tuvo a Noé, pues Noé se dice que nació con la piel muy blanca, casi brillante, como desprendiendo luz de su piel. Entonces en esas, Lamec, asustado, va y le dice a su abuelo, a Enoch, que tenía contacto directo, que era el favorito de Dios. Todo el mundo sabía que Enoch era el favorito de Dios. Le dijo, ¿este sí es mi hijo o es hijo de los ángeles? De todos los ángeles caídos. Ya vamos a hablar también de los ángeles caídos. Enoch le confirma, no, este hijo es tuyo. Lo que pasa es que Noé de entrada nació siendo súper especial, porque primero era el elegido para salvar al mundo del diluvio universal. Y segundo, pues nació prácticamente como con cualidades casi divinas, lo que dice el texto. El libro de Enoch comienza, realmente no es un libro, son varios libros pequeños, o sea, son varios relatos que se unen de la misma persona, en este caso de Enoch, y que se juntan y son unos 3 libros más o menos en los que se cuenta lo que iba a contar a continuación. El primer libro habla de los vigilantes. Los vigilantes eran un grupo de 200 ángeles de cierto rango que estaban encargados de vigilar lo que pasaba en la Tierra. Su líder era el ángel Semyasa. Sin embargo, ellos se sintieron bastante atraídos por las mujeres de la Tierra, ¿cierto? Por las mujeres humanas. Y sabiendo que no iban a ser capaz con la tentación, Semyasa los cita en el monte Hermón y hace un trato con ellos. O sea, obliga a que los otros 199 ángeles firmen un trato o hagan un trato. Semyasa, sabiendo que tal vez él iba a ser el culpable o el responsable de todo lo que a continuación iban a hacer y él no iba a estar dispuesto a detener, decidió que no iba a cargar con la culpa de ser el único señalado, sino que dijo, vamos a hacerlo todos, o sea, él también, pero pues, o sea, todos asumimos la culpa, todos asumimos la responsabilidad, pero nos vamos a meter de cabeza todos, o sea, o todos en la cama o todos en el suelo. Y los otros ángeles dijeron, sí, de una, qué rico las mujeres, y así pasó. Entonces, es muy curioso porque el libro de Enoch narra la bajada, o bueno, el descenso, la bajada, el descenso de los vigilantes desde el Monte Hermión. Y lo describe como literalmente un descenso, ¿cierto? No es como que aparecieron, no, es como que ellos bajan porque tenían forma, o sea, ellos hacían parte del planeta, o sea, están dentro de la Tierra, pero no tienen una forma como tal corpórea humana. Cuando deciden hacer esto, toman cuerpo humano
y bajan, totalmente descienden y vas como si, normal, tú bajas, estás haciendo una caminata y bajas de la montaña, así se ven, pero claro, la diferencia es que eran seres semidivinos, eran seres divinos, no semidivinos, no, eran seres completamente divinos, eran ángeles, que bajaban, entonces la diferencia era bastante, ellos hicieron que su cuerpo se viera humanoide para que las mujeres pudieran aceptarlos y realmente para que los humanos pudieran verlos de frente, porque pues se supone que lo que dice la cosmología es que los ángeles desprenden muchísima luz y a veces es difícil verlos. Entonces, ellos hicieron todo adaptarse para los humanos. Mezclándose con las humanas, los vigilantes o estos ángeles tuvieron descendencia. Las descendientes se les conoce como los gigantes, esto aparece también en la Biblia, o los Nefilim, que es como el término mitológico más conocido para designar a los descendientes de los ángeles y las mujeres. El libro de Enoch sugiere que la caída de estos ángeles no solo es por lujuria ni suicidio, ¿cierto? No solo es por deseo hacia las mujeres, sino que también es un deseo de traicionar a Dios, de cierta forma. Porque lo que ellos hacen es que le enseñan a la gente, a la comunidad, a la gente normal con la que ellos empiezan a mezclar, ciertas cosas o ciertos conocimientos, les dan ciertos conocimientos que Dios no considera que la humanidad está lista para recibir. Es decir, por ejemplo, el ángel Azazel les enseña la metalurgia, cómo hacer espadas, cómo hacer cuchillos, cómo hacer armaduras, y curiosamente también les enseña el maquillaje. Les enseña cómo utilizar piedras preciosas y ciertos elementos para maquillarse. Esto es curioso porque ataca directamente la vanidad. No es simplemente como, ay, el maquillaje y descubrir las artes y la pintura. No, es, puede que no haya sido como tal el maquillaje, sino que implica que Azazel les entregó la vanidad a la gente. Sendiasa les enseñó encantamientos y el corte de plantas medicinales, herbología. Baraquiel les enseñó de astrología. Cocabiel les enseñó el conocimiento de las constelaciones. Y la magia y la invención de encantamientos se las enseñó Armaro. Entonces, según el texto, esta mezcla como de vanidad, de artefactos violentos, de violencia como tal, de desobediencia a Dios, pues fue lo que hizo que los ángeles intervinieran. Eso y el hecho de que los Nephilim eran gigantes, pero eran criaturas completamente casi bestiales porque tenían un hambre voraz. Lo que ellos hicieron fue acabar con todos los recursos del planeta, con todo, absolutamente se comieron todo. Y después de que acabaron con los recursos del planeta, decidieron empezar a comerse a los hombres. No entre ellos, sino a los hombres, a los hijos de Dios, a los descendientes de Adán, corrompidos. Y entonces empezaron, no era del todo canibalismo porque ellos no eran 100% humanos. Ellos acabaron con todo y luego empezaron a comerse a la gente, a los hombres. Especialmente a los hombres porque a las mujeres las necesitaban también para seguir reproduciéndose. Esas atrocidades llegaron a oídos de los arcángeles Uriel, Miguel, Rafael y Gabriel, quienes miraron hacia abajo, ¿cierto? Porque estaban arriba, miraron hacia abajo, vieron el caos tan horrible en el que estaban metidos y decidieron intervenir, poniéndole la queja a Dios. Dios, mire lo que están haciendo, esa gente se enloqueció, mire esos, los hijos de los vigilantes en lo que se convirtieron, ¿qué vamos a hacer? Entonces Dios dijo, ya sé, matémoslos a todos. Mentira, Dios dijo, sí, prácticamente, Dios dijo, no, hay que purificar la tierra, hay que purificar la tierra, hay que purificar el planeta. eh, Lastimosamente, pues la sangre ya está súper mezclada y si permitimos que esto siga, pues la descendencia de los Nefilim va a ser mucho peor. Entonces vamos a acabar esto de raíz, así digo yo, súper contundente. Entonces los ángeles dijeron, ay, sí, de buena, ¿qué tenemos que hacer? Eso pasó en el cielo, ¿cierto? En la tierra, mientras tanto, los vigilantes ya sabían que esto iba a pasar. Ellos se los solieron desde el principio y dijeron, a nosotros nos van a castigar aseo. Pero aún así ellos decidieron aventurarse y tener hijos con las humanas. Sabiendo que esto iba a pasar y sabiendo que Dios no los iba a atender, que Dios los iba a ignorar completamente, que ellos iban a llegar a tocar la puerta, Dios les iba a decir, o sea, de una vez los iba a castigar. Entonces decidieron hablar con Enoch, porque como les dije, Enoch es el favorito de Dios. Y no solo eso, a Enoch se le atribuye la invención de la escritura. Entonces, en ese sentido, ellos fueron a buscar a Enoch esperando que Enoch redactara un texto eh, a favor de ellos, con el que ellos pudieran, de cierta forma, pedirle a Dios perdón, que los disculpara y salvarse del castigo. Enoch redacta la petición que le piden los vigilantes y se queda con ella y se va a meditar. No sé dónde más le gustaba meditar, como a orar, a decir, "Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa esto?". Y en ese se queda dormido, dormido entre comillas. Luego Enoch relata en su libro
pues, es relatado en el libro de Enoch, cómo él asciende al cielo, y no de forma física, sino de forma espiritual. Y lo que primero se encuentra cuando asciende al cielo. Recordemos que él lleva un mensaje, ¿cierto? El mensaje que le pidieron los vigilantes, Dios sabe y así lo hace que vaya al cielo para comunicarse con él. Describe que no fue llevado, subido, ascendido, sino que fue arrebatado prácticamente, como que no, desapareció. Y apareció en ese lugar en el que él sentía que las nubes y los vientos lo elevaban y lo llevaban hasta esta parte celestial. Sin embargo, eso fue muy curioso porque el libro de Enoch retrata una parte del cielo que no es muy convencional, que no es etérea, como digamos otros libros de la Biblia o otros libros de la Torá o del Corán puedan describir, si es que lo escriben, no estoy seguro, pero pasó de tener un comportamiento o una cualidad etérea a tener una cualidad física. E incluso es muy comparada como si Enoch describiera una edificación con puertas, con subidas, o sea, con niveles, con iluminación, lo que Enoch llama como fuego, las paredes de fuego, hay fuego en el suelo. Muchas personas aseguran que era iluminación alienígena, ¿cierto? O sea, dicen que el arrebatamiento que tuvo Enoch al llegar al cielo no fue en el cielo, sino que fue a una nave espacial. Eso se vincula con la teoría de los antiguos extraterrestres, que ya hice un video y lo pueden consultar también. Hice un podcast, lo pueden consultar. Entonces justifica esta parte de Enoch por lo que a continuación sigue y cómo el diluvio sería orquestado por seres extraterrestres. Bueno, entonces Enoch llega, ¿cierto? A este lugar, el que sea el cielo, vamos a decirlo. El cielo está dividido en varios niveles. Antes de él llegar como digamos, a la edificación principal, pasa por dos casas. Bueno, mentiras, antes de la casa, primero él ve un muro de cristal, él cruza el muro de cristal y ahí sí ya llega a las dos casas. Describe que la primera casa es inmensa, también hecha de cristal, que tiene fuego por todas partes de los pisos, tiene líneas de fuego y que las paredes también tienen líneas de fuego, o simplemente el vidrio refleja la luz o refleja el fuego, entonces para él es una visión de una casa completamente llena, prácticamente en llamas cristalizadas. Al cruzar esta casa de cristal, él llega a otra casa, ¿cierto? Y la otra casa está, él narra en el libro de Enoch, que es completamente hecha de fuego. El techo es un camino de estrellas y constelaciones y relámpagos, así el mejor estilo de el techo de la sala común de Harry Potter. Y en el fondo de la casa, Enoch ve un trono majestuoso, una silla espectacular, también hecha como de fuego y rodeada de fuego, mejor dicho, él ve fuego por todas partes, pero entonces ve esta silla y este trono espectacular y él asume que ese es el trono de Dios, o como él le dice, la gran gloria. La gran gloria sería Dios directamente. Dios estaba sentado en el trono y habla directamente con Enoch. Enoch describe que Dios tenía una vestidura blanca muy brillante, muy brillante, más brillante que el sol, emanaba muchísima luz y que su cara no se podía ver. O sea, nadie podía mirar la cara de Dios, ni siquiera los ángeles que estaban alrededor podían mirar la cara de Dios porque emanaba tantísima luz que era imposible poder ver o reconocer algún rasgo físico en Dios. O sea, no, ni siquiera puedes hacer la cara. Era tan fuerte la luz que te cegaba inmediatamente. Entonces, todos los ángeles alrededor de Dios siempre tenían la cabeza agachada. En ese entonces, Dios se acerca y le dice cuál es la respuesta a la petición que él escribió de los vigilantes. Entonces dice, memorícela, todo bien, y usted baja y le dice qué es lo que va a pasar y trae, ¿cierto? Entonces uno le dice, ay, bueno, listo, muchas gracias. Ya les voy a decir cuál es la respuesta. Y mientras tanto, pues ya aprovechando que estaba en el cielo, los arcángeles dicen como, ay, no, pero ¿por qué no nos damos una vuelta para acá y conoces el cielo? Y uno, ay, no, pues de una, pues ya estamos acá. ¿Quién va a perder esa oportunidad? Entonces uno decide dar una vuelta con ellos y ellos deciden, los arcángeles deciden mostrarle cuáles son los espacios que existen en el cielo en ese momento. Llega a un lugar que luego se le conocería como la prisión de las estrellas y él lo que ve es realmente una prisión con estrellas encarceladas. Logra ver 7 estrellas encerradas, eh, encadenadas, digamos, y están encerradas en un espacio oscuro, en un vacío, digamos, en lo que ahorita conoceríamos más cercano a un concepto como de agujero negro, más o menos, digamos. Ahí estaban encerradas estas 7 estrellas. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban encerradas? Bueno, el libro dice que porque no respondieron o no salieron en el momento en el que Dios los llamó. Muchas personas han interpretado que son estrellas tardías que nacieron en el momento después de que la creación, en el momento en el que Dios creó el universo, las estrellas se demoraron.
Esas estrellas representan ángeles. En la cosmología que también presenta Enoch, cada estrella en el cielo está impulsada por un ángel o por un arcángel de la cosmología eh, de Dios, cristiana o católica. Después es llevado a otro de los pisos, otros de los niveles del cielo. Y aquí es importante porque el número 7 se repite bastante en todo el libro de Enoch. Ya vimos que eran 7 estrellas las que estaban encerradas o estaban capturadas. Vimos que Enoch es el séptimo patriarca de su linaje. Y también ahora Enoch entra a una sala donde encuentra 7 montañas de piedras preciosas, o sea, hechas de piedras preciosas. En la mitad, la montaña central, ¿cierto? Es la montaña más alta y es la más bonita. Y se dice que esa montaña específicamente está hecha para cuando Dios decida bajar a la tierra a observar cómo todo se va a la M. Mentira. O a observar el momento del apocalipsis o bueno, en fin, el día en que Dios decida bajar a la tierra, él se va a sentar en esa montaña, en la montaña más alta, y desde ahí va a poder observar todo. Entonces, ese es otro de los niveles del cielo. Al lado de esa montaña está el otro de los niveles y es un árbol realmente. Es un árbol que se le llama el árbol de las fragancias porque huele delicioso. Ese árbol está diseñado a diferencia del árbol del conocimiento del que ya hemos tragado. Este árbol de la fragancia da frutos también, pero los frutos son solo y únicamente seleccionados para las personas que después del arrebatamiento final, o después del fin del mundo, mejor dicho, después del juicio final, queden en el paraíso y sean recibidas por Dios. Eso es lo que nos va a alimentar cuando estemos viviendo en el paraíso, entre comillas. Y digo entre comillas porque realmente no es muy diferente al paraíso que nos han mostrado o al cielo etéreo que hemos visto. Eso se parece mucho más como a un tártaro griego en donde, o el inframundo griego, no el tártaro, sino el inframundo griego, que tiene tantos niveles y tiene tantas partes eh, que hacen parte, que componen esta otra dimensión, digamos. Es como lo que muchas personas aseguran. Realmente Enoch estaba en una nave espacial o realmente Enoch estaba transportado a otra dimensión o a otro lado del cosmos. O sea, hay muchas teorías alrededor, eso es lo que me parece más interesante. Luego llega a un lugar que se llama los Portales del Cielo y es allí donde Enoch ve unas puertas, 12 puertas para ser exactos, y él entiende y ve el paso del sol por cada una de esas puertas. Eso es y la luna también, él ve el paso del sol y la luna por cada una de esas puertas y entiende la diferencia entre el comportamiento solar y el comportamiento lunar en términos de la luz que proyecta hacia la Tierra. Y allí es donde se dice que él entiende el calendario solar y que recibe toda esta información. Ya les voy a explicar por qué Enoch se toma el tiempo de explicar el calendario y explicar toda esta información que recibió de los arcángeles sobre el tiempo en general y cómo estamos conectados con el cosmos en el segundo libro del libro de Enoch como tal. Bueno, resulta que Enoch recibe toda esta información y es enviado de nuevo a la Tierra con un mensaje específico para los vigilantes o los ángeles caídos, que realmente son caídos, ellos se cayeron. Los ángeles que se cayeron, porque ellos decidieron caerse. Entonces, claro, los vigilantes estaban llorando así atacados porque pues ya sabían cuál era su destino y Enoch se para y les lee porque se lo memorizó, ¿cierto? Entonces, abro comillas, no lo lee, lo recita, cita lo que Dios le dijo. Abro comillas porque lo voy a leer. No tendréis paz ni perdón de pecados, por cuanto os habéis regocijado en vuestros hijos, o sea, en los gigantes. Veréis la matanza de vuestros amados y no habrá para vosotros ni paz ni misericordia. Eso fue lo que les dijo Enoch a los vigilantes destrozados, ya sabían cuál era el futuro que los esperaba, sabían que no tenían escapatoria. Así que lo único que pudieron hacer fue sufrir por esto. ¿Qué pasa? Eso no fue inmediato, ¿cierto? Recordemos que Enoch tenía 365 años, bueno, murió de 365 años, no murió, fue llevado al cielo de 365 años y durante ese periodo, pues durante un periodo largo de tiempo, pues se dio lo que luego se conocería como el diluvio universal, que ya vamos a entrar también en ese detallito, según Enoch, cómo pasó. Los vigilantes fueron encadenados en la prisión de las estrellas, fueron amarrados, se les arrebató su forma corpórea o su forma humana, humanoide, y inmediatamente o sea, volvieron a tomar su forma como de estrella, de luz incandescente, y fueron amarrados, condenados a ver cómo sus hijos se destruían unos a otros. ¿Por qué, Chorumana?
y se los voy a contar. Pero primero les quiero explicar el descubrimiento del calendario que hizo Enoch. Un poquito como lo alcancé a comprender porque es un poco complicado. Sin embargo, es bastante interesante. Esto se presenta como el libro de las luminarias, que es como el segundo libro de los libros de Enoch, como la segunda parte del libro de Enoch completo. Es el arcángel Uriel el que fue el encargado de mostrarle a Enoch cómo funciona la mecánica del cosmos. Y Enoch, en su inteligencia y en su visión fotográfica, en su memoria fotográfica, pues relata cómo funciona y cómo funciona el cosmos en términos de tiempo. Como ya les dije, Enoch es testigo de los 12 portales por los que el Sol cruza. Entonces los describe que se dividen en dos, ¿cierto? 6 y 6. 6 al oeste y 6 al este. El Sol se mueve a lo largo del año por todos los 12 portales. Y el recorrido comienza en el cuarto portal, y se mueve hasta el sexto portal, que sería el inicio del verano, y luego regresa, da toda la vuelta completa hasta el portal uno, que es el invierno, o el final del invierno, digamos. Es todo algo bastante interesante porque esto permite que Enoch describa con detalle cuántos días pasa el sol en cada uno de los portales. Exactos. Y esto también le da una explicación a la variación de los días y las noches en días en específico, como en los solsticios, por ejemplo. La sumatoria de los días completos en los que pasa el sol en cada uno de los portales da un total de 364 días, dividido en 4 trimestres de 91 días exactos. Para Enoch, el 364 es un número sagrado porque se divide en 7. Eso significa, después de hacer la operación matemática, y es que cada año y cada estación empezarían el mismo día de la semana. Es decir, nuevo año siempre son los miércoles, y cada inicio de temporada también solo son los jueves, siempre, matemáticamente exacto. Y eso es interesante porque el arcángel Uriel le explica por qué es mejor medir el tiempo de años con la luz del sol y no con la luz de la luna. Y explicas por qué la fase creciente de la luna tiene variaciones en su luz en 14 fases, lo que hace que la noche no reciba una luz plena, sino que reciba un catorceavo parte de la luz de la luna en la Tierra. Entonces eso hace que el cálculo se desfase como por 10 días. Y Enoch dice que Uriel le dijo que estos 10 días son súper perjudiciales porque generan una desconexión completa entre nosotros y el cosmos. ¿Será que tal vez nosotros le aumentamos un día, pero porque sabemos que el año le sobran unos minutos y acumulados estos minutos después de mucho tiempo, pues se le debe agregar un día más al calendario? Em, Tal vez esa desconexión es lo que nos tiene como estamos. Bueno, no sé. Eso es- no lo estoy diciendo, realmente no lo creo, pero es una de las teorías religiosas, y además que me parece religiosa, pero no religiosa canon, más interesantes que pueden tener y puede proponer el libro de Enoch también, por ejemplo. De luego él entra en tecnicismos, en cosas bastante, digamos, mitológicas, porque ya dice que cada punto cardinal es dirigido por un ángel, los vientos tienen ángeles también, y bueno, y cada cosmos, cada parte del cosmos, cada estrella, cada constelación es movida e impulsada por un ángel también. Es decir, todo el movimiento y todas las fuerzas que intervienen en la naturaleza y en el mantenimiento nuestro acá en el planeta, pues son impulsadas por ángeles que lo que hacen es el servicio de Dios. Tiene sentido, se me hace que tiene sentido un poco dentro de la cosmología. ¿Qué pasó con los Nefilim? Estábamos pendientes de eso, ¿cierto? Resulta que, bueno, ya después de hacerles lo del calendario, Enoch volvió, pasaron muchos años, ya no era grande, ¿cierto? Ya no era adulto, ya no sabía lo que tenía que hacer, entonces ya se empezó a preparar. Entonces no es como que recibió la profecía hacia la nada, no, no, ella sabía de chiquito que él era el elegido para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, resulta que los Nephilim, como no eran humanos del todo, sino que eran mitad ángeles y mitad humanos, pues no podían morir como una persona normal. Resulta que no podían ser asesinados de una forma normal porque eran mitad celestiales. Entonces, Dios, dentro de su infinita sabiduría, dijo, vamos a hacer que se maten entre ellos. Y los ángeles, sí, de una chimba. Entonces, entonces Dios dijo a Gabriel, Gabo, baja tú y ponlos así como que se peleen unos entre ellos y vemos a ver qué pasa. Y efectivamente Gabriel hizo eso. Entonces Gabriel bajó y provocó que entre ellos hubiese una guerra civil y se mataran entre ellos porque realmente no había en ese momento ningún ejército a cargo de los hombres que pudiese acabar esa fuerza tan grande como eran los gigantes. Entonces los únicos que podían acabarse de ser entre ellos mismos. Resulta también que sus espíritus,
como no eran espíritus completamente humanos, no iban a trascender, no iban a poder estar en el más allá, en el limbo, sino que después de que ellos se asesinaron, sus espíritus quedaron atrapados en la tierra, quedaron atrapados acá y fueron condenados a ser espíritus malignos, espíritus que seducen a la gente, espíritus que corrompen a la gente. Mejor dicho, es el inicio de los demonios que conocemos ahora, de la demonología que propone la Iglesia cristiana y católica, pues nace a raíz de este descubrimiento y de este descubrimiento no, nace a raíz del asesinato de los híbridos entre ángeles y humanas. Esos son esos espíritus que se quedan atrapados en la Tierra y que influencian en los seres humanos de forma negativa. Y esta tal vez es una de las revelaciones más importantes y más fuertes del libro de Enoch, y es la explicación de cómo surgieron los demonios, la explicación de por qué están. Digamos, a nosotros se nos había dicho también que los descendientes de Caín también habían participado, ellos todos estaban mezclados, también habían participado y también habían sido señalados por Dios, lo cual es cierto para Enoch también, pero esa revelación es bastante interesante porque confirma de dónde vienen estos seres malignos y dónde vienen estos espíritus, y confirma pues que siempre están y siempre van a estar, ¿no?, dentro del planeta hasta el juicio final, porque no hay nada que puedan hacer ellos ni algo que vaya a ser Dios a propósito para lograr que ellos puedan trascender. No, absolutamente. Ellos deben esperar hasta el juicio final, todo, como todas nuestras almas. Después de que ya los Nephilim o los gigantes ya están pues, muertos y sus espíritus estaban por ahí vagando, volviéndose malos y corrompiéndose, pues Dios ya manda el diluvio universal. El diluvio no es, él lo que lo explica que no fue para castigar a los hombres, sino para eliminarlo de entrada para borrar con todos ellos, para borrar con esta línea sanguínea tan horrible que habían despertado los vigilantes y pues hacer que la línea pura de Enoch, o sea, la de Noé, pues reinara. Tú reinarás, que todo como que fuera la línea de sanguínea pura, directa de Dios, y no mezclada con sus otros seres divinos que nos gustarían entre nosotros, en nosotros. Tan, tan. O sea, somos hijos del incesto. ¿Qué pasó después con Enoch? Bueno, resulta que Enoch, antes del diluvio, bueno, no sé, después, realmente no sé qué le pasó, si fue antes o después, pero cuando él cumplió 365 años, Dios dijo, venga para acá, y se lo llevó hacia el cielo. Se lo llevó hacia el cielo, no en una visión muy la Virgen María, como que ella ascendió, y tal vez, cierto, como ascendió, cierto, de forma etérea y completa, con cuerpo físico y todo. No, Enoch tuvo algo mucho más interesante, porque el tercer libro de Enoch narra cómo Enoch se convierte en un arcángel, pero lo narra de forma bastante fuerte porque tú puedes ver la digievolución de Enoch, es decir, narra cómo pasa de Enoch, digievoluciona a Metatron, de verdad se convierte en el arcángel Metatron. ¿Cómo pasa esta digievolución? Bueno, resulta que Enoch es ascendido en forma física al cielo y allí se prenden llamas. Su carne se vuelve en llamas, sus tendones se convierten en brasas puras y sus huesos se vuelven carbón. Después de esto tan horrible que puede haber sido volverse carbón, su cuerpo se transforma. Le salen 365.000 ojos. Volvemos al número 365. 365.000 ojos por todo el cuerpo. Y le salen 72 alas, que representan los 72 nombres de Dios. Sin embargo, antes de la transformación, es que se me olvidó este dato, pues él es llevado, ¿cierto?, a los cielos y se presenta frente al trono de Dios. Y físicamente, ya no es espiritualmente como al principio, la primera vez, sino ya es físicamente. Y los ángeles como, hey, Dios, ¿qué pasa? O sea, porque hay un hijo y una mujer acá. O sea, ¿qué está pasando? Y él les dice, cállense. Dios les dice, cállense a todos. Ustedes no saben qué pasa. Y ahí es cuando lo transforma en este arcángel. Resulta que como Enoch se inventó la escritura, entonces él es designado por Dios para ser la persona que va a registrar absolutamente todo lo que pasa con la humanidad a partir de ese momento. Por eso tiene tantos ojos, porque es sentado para que él pueda observar toda la evolución de la humanidad y pueda tomar nota de lo que está pasando. ¿De dónde le salen las alas si tiene 365.000 ojos? No tengo ni idea. Eso no me dejó dormir anoche. Imaginarme cómo era Metatron con sus 365.000 ojos y de dónde diablos le salen las alas, no sé. Por ahí por un ladito. Pero está tratando de imaginármelo y creo que estuve buscando imágenes también de la IA sobre cómo se vería Metatron. Y bastante interesante. Lo recomiendo que lo busquen. Dios, en su infinita gracia, le decide hacer un trono.
a Metatron. Y todos los ángeles como, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? Y lo pone en la entrada del séptima puerta, como del séptimo piso del cielo. Todos se emberracan porque hasta ese momento en la cosmología católica y cristiana, Dios es el único que se sienta, porque es el único que tiene trono. De resto, los ángeles permanecen de pie, incluso con la cabeza agachada. Ya les dije por qué no pueden mirar directamente a la cara de Dios. Em, y resulta que Enoch, bueno, en este momento Metatron, es elevado a una posición tan alta que él sí puede mirar a la cara de Dios y la puede ver completamente. Entonces, después de que le asignan un trono también, pues los ángeles dicen como, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el pedo? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, eso se queda así, Dios reafirma su seguridad en cuanto a la elección de Metatron. Y tiempo después, eso sale en otra historia, no sale en el libro de Enoch, sino está, digamos, linkeado con otras de las historias de los manuscritos del Mar Muerto. Y es que uno de los profetas, voy a buscar el nombre porque no me acuerdo, el profeta llamado Aer, sube a los cielos en uno de sus sueños y ve el trono de Metatron y lo ve sentado y dice, wow, realmente en el cielo hay dos poderes. Pues este comentario no le pareció tan chévere a Dios que en su gracia decide castigar a Metatron, no al que dijo la injuria, sino a Metatron, y le da 60 latigazos de fuego, para demostrar que a pesar de que Metatron tenía poder y podía actuar en el nombre de Dios, siempre iba a estar al servicio de Dios, y Dios iba a ser más poderoso. Por eso los 60 latigazos. Porque Metatron recibió el título de llave menor, es decir, o sea, como un subdios. Es decir, este fue el pedo con el libro de Enoch, que es que puso a Enoch y a Metatron en una posición muy igual a Dios, ¿cierto? Como llegar casi a igualarlo, y esto fue lo que nos gustó también con muchos académicos y como con muchos, las personas que precisamente decidieron qué libros iban a estar y qué libros no iban a ser canon. Esa fue una de las razones por las que no eligieron el libro de Enoch, porque lo pone en un nivel muy igual a Dios. Segundo, es el problema de la autoría. Esa es otra de las razones por las que no fue canon, y es que no se sabe bien quién lo escribió. Obviamente no fue Enoch, porque se escribió unos 3, 4 siglos antes de Cristo. Entonces, pues, no pudo haber sido Enoch antes del diluvio universal. Eh, También hay diferencias en cuanto a cómo se habla dentro del libro, entonces eso sugiere que hay diferentes autores, que diferentes autores cuentan partes distintas de los libros de Enoch. Entonces, tampoco, a diferencia de los evangelios que sí se le reconocen a una persona, que es una misma persona, un mismo autor el que escribió los evangelios, pues el libro de Enoch tiene bastantes autores, entonces eso también es algo como que no lo toma muy bien la iglesia para hacerlo canon, digamos. Otra de las razones es que realmente la iglesia considera que hablar de los vigilantes y sus encuentros sexuales con las mujeres no es algo como positivo o algo chévere que ellos quisieran impulsar. Así que decidieron definitivamente como quitarlo y dejarlo así por fuera. Simplemente no hablemos de eso, aunque la Biblia lo menciona. La Biblia menciona el nacimiento, la mezcla con mujeres, el nacimiento de los gigantes y el exterminio de los gigantes, pero no entra en tanto detalle como el libro de Enoch, por ejemplo. En conclusión, y ya para terminar, pues a medida de que el imperio romano iba creciendo y el cristianismo se iba volviendo más popular, todos estos textos que quedaron por fuera de la Biblia, estos textos que se consideran como apocalípticos, pues desaparecieron, pues también eran considerados textos bastante judíos. Entonces en el crecimiento del cristianismo pues fueron siendo descartados completamente. Y pues lo que quedó del libro solo sobrevivió en lugares muy remotos. ¿Qué podemos concluir de esta historia? Bueno, no, hay muchísimas cosas que se pueden sacar, que se pueden interpretar. Los ufólogos y los expertos en extraterrestres y visitas extraterrestres, pues tienen muchas teorías en cuanto a Enoch, su visita al cielo y cómo esto fue una visita extraterrestre, cómo los ángeles y el Dios que conoció como tal Enoch no eran sino soldados alienígenas y líderes alienígenas, cómo estas visiones de fuego y llamas y brasas eran simplemente iluminación o elementos que Enoch no podía reconocer en su momento o en su contexto histórico, sino que le daba atributos místicos a lo que simplemente pudo haber sido maquinarias. También se dice pues que los Nephilim eran híbridos entre extraterrestres y humanos, claramente, y que pues todo se salió de control. O sea, este libro da para muchas interpretaciones y muchos teóricos conspirativos
la toman como canon, explicando que Enoch simplemente fue el primer abducido de la historia. Yo les dejo de trompo en la uña. Cuéntenme si ustedes conocen un poquito más sobre la historia de Enoch o sobre otros libros que no hagan parte de la Biblia, pero que también tengan relación ahí con este canon y la mitología bíblica. Muchas gracias a todos ustedes por quedarse este rato escuchándome esta historia. Yo soy Sebastián Hernández, esta es mi sala y esto fue Historias en la Sala.